Sagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazcan de bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. La iglesia evangélica El Maná de la Esperanza le da la bienvenida aquí en Panamá, en la provincia de Panamá Oeste, en el corregimiento del Coco, de La Chorrera. Y vamos a empezar este tiempo tan maravilloso. Quiero darle la bienvenida a todos los que están conectados. Dios me los bendiga. Bienvenidos. Y voy a pedirle a mi esposa que tenga un tiempo de oración para empezar. Amén. Dios cuida de su pueblo. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Buenos días a todos los oyentes, Dios los bendiga de una manera muy especial. Vamos a orar en esta mañana para poder estar preparados para recibir esta palabra de parte de nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, mi Dios Todopoderoso. En esta mañana yo quiero honrarte, Padre, para darte las gracias por el amor, el cuidado y la protección que tiene con cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, porque nosotros dependemos de usted, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú provees a nuestras vidas, Señor. Salud, sustento, sabiduría y conocimiento en tu palabra, Padre. Gracias por cada familia que a esta hora deja a un lado el afán para escuchar tu santa palabra. Bendice de una manera especial al predicador, a mi esposo, Señor, que sea el Espíritu Santo que hable por medio de él, mi Dios. Oh Señor, te dejamos todo este tiempo, mi Dios, confiando en las promesas tuyas que son fieles para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, esposa, por este tiempo de oración.
Y vamos a empezar el mensaje y vamos a buscar en el texto que es Lucas 8 del 4 al 15. Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 15. Y les leo la poderosa palabra de Dios. Dice la parábola del sembrador. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no había humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean ni se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria a Dios por su palabra. Esta parábola describe 4 clases de terreno que simbolizan 4 clases de corazones que oyen la palabra, donde la semilla donde la semilla sembrada es la palabra de Dios. Y el sembrador es el predicador. Aunque en este punto, en este momento de la parábola era Cristo en ese momento el sembrador. Esta parábola se conoce comúnmente como la parábola del sembrador. Sin embargo, el énfasis de la palabra no está dirigida hacia el sembrador, sino a las diferentes clases de terreno donde caen las semillas o se siembran. Como le dije hace un rato, el sembrador son los predicadores, los que predican la palabra. Pero en este momento que se estaba dando la parábola del sembrador, era Jesucristo que estaba diciendo esa palabra, y en el momento del sembrador era Jesucristo. Hay que estar muy claro en esto. ¿Por qué? La parábola va a hablar sobre el sembrador, sobre la semilla y sobre los terrenos donde cayó la semilla. Pero el énfasis, vuelvo y les digo, es los terrenos donde cayó la semilla. El ser predicador elocuente o uno de pocas palabras no es importante. Lo importante es que se predique el verdadero evangelio de Jesucristo. Voy a hablar de los predicadores. El predicador de la parábola tiene que ser un predicador del verdadero evangelio de Jesucristo. No un predicador de los que andan por ahí falsos, no, esos no. Estoy hablando de los predicadores que predican el verdadero evangelio, de la sana doctrina. Sin embargo,
Eso no es lo importante en esta parábola. Lo que importa es la respuesta que le den los oyentes al mensaje del Evangelio, independientemente de quién lo predique. Aquí podemos observar algo. Jesús es el maestro perfecto, ¿sí, verdad? Él es el perfecto. No hay otro como Jesús. Y predicando menos, Él es el perfecto. Pero aún así, no se convirtieron todos los que escucharon la palabra. Miren lo que dice el versículo 4. Juntándose una gran multitud. Era grande la multitud. Pero no todos recibieron la palabra. Al contrario de la gran mayoría que no creyeron en él. Muchos no creyeron en él. Muchos. Jesús predicó en muchas ciudades de Israel. En todas las ciudades casi de Israel. Casi en todas. Pero no todos creyeron en Jesucristo. Y ustedes pueden ver, a Jesús lo perseguían todos los días los fariseos, los escribas, los herodianos. Pero no era para convertirse ni para escuchar su palabra, era para ver cómo lo podían matar. Entonces estamos viendo que vamos viendo esta palabra, que aunque Jesús predicó el Evangelio, el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, predicó el Evangelio, no todos creyeron en él. Por eso, cuando llegan estos supuestos avivamientos triunfalistas, no hay que creer en eso, hermano. Me acuerdo hace 2, 3 años, no me acuerdo bien, como 3 años, 4 años más o menos, llegó a Panamá ese avivamiento supuesto de 1 millón para Jesús. Han pasado tantos años y todavía no ha llegado ese 1 millón para Jesús. Otros dicen Panamá para Cristo. Y vamos a ver la violencia cómo está en Panamá. Cómo hay crímenes, hermano. Todos los días se escucha de crímenes en Panamá. Entonces, esos avivamientos triunfalistas no funcionan. Porque cuando el predicador predica la palabra, no todos escuchan. Todos los que están escuchando hoy por medio de Facebook la palabra, no todos creen lo que uno va a decir. Muchos están escuchando, pero no les interesa lo que uno va a decir. Quiero decir, hermano, que ¿cómo está la sociedad? Destruida. Tantos predicadores, tantos sembradores riegan la semilla, pero no todos creen. Lo que pasa, hermano, que hay mucha ignorancia de la Escritura, porque no todos los que escuchan el Evangelio se van a arrepentir, no todos los que escuchan van a creer, no todos van a responder al mensaje del Evangelio. Así, hermano, que la responsabilidad del sembrador, seas tú, o sea yo, o sea a todo aquel que predique el verdadero evangelio, es sembrar la semilla. A nosotros nos toca sembrar la semilla, predicar el evangelio, hablar de Jesucristo. Pero los que escuchan, tienen la responsabilidad de la respuesta que le va a dar a Dios. Esta parábola nos demuestra que no todos los que escuchan la palabra se van a convertir o a creer en Jesucristo. No todos los que escuchan una predicación van a dar una respuesta buena a Dios. La semilla es la palabra de Dios y es importante predicar la palabra de Dios. Porque la verdadera fe que salva se produce por oír la palabra de Dios. Solamente
una persona puede ser salva si escucha la palabra de Dios. De otro modo no puede ser salva. Quiero que veamos Romanos 10:17. Romanos 17, la palabra dice así. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Así que la única manera de que alguien llegue a ser salvo es por medio de la predicación de la palabra. Como le dije hace un rato, el sembrador aquí es Jesucristo. Pero ya aplicándola a nosotros, se aplica a cualquiera de sus discípulos, como usted que predica y como yo, estamos incluidos como sembrador de la palabra. Las 4 clases de terreno que vemos aquí simbolizan 4 clases de oyentes. Hay que estar claro en eso. 4 clases de oyentes que en ese momento que Jesús estaba predicando, había, de esas 4 personas, habían en ese lugar. Esta parábola entonces enseña que el corazón de la gente está en diferentes clases de situación. Sin embargo, Jesús sabía que la semilla no puede germinar y producir en todos los que escuchan la palabra. ¿Por qué? Porque no todo el que escucha da fruto de arrepentimiento. Así que veamos esta porción bíblica. Quiero que estemos claros, hermano, y vamos a ver y pongan atención a lo que vamos a desglosar en esta porción bíblica. Es importante, hermano, y les ruego que pongan mucha atención, porque involucra tanto a ti como a mí, a todos nos involucra la parábola del sembrador. Dice Lucas 8:4, juntándose una gran multitud. ¿Con qué intención se juntó esa gran multitud? Si ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siempre había una gran multitud atrás de Jesús. Siempre había gente atrás de Jesús para varios motivos. Siempre, hermano, seguía el montón. Jesús tenía que apartarse de vez en cuando para irse solo a orar a su Padre, porque siempre era seguido por una gran multitud. Pero dice la Biblia, vamos al Evangelio de Juan capítulo 6. Dice la Biblia, y vamos a ver el versículo 26, Juan 6, 26. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Uno buscaban a Jesús porque le llenaba el estómago. Jesús, si todos recuerdan, Jesús multiplicó el pan y los peces. Y dice que sobró el alimento. Entonces muchos seguían a Jesús para llenar el estómago. Solo por eso seguían a Jesús. Vamos a ver por qué más buscaban a Jesús. Juan 6:15. Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué más? Ellos querían, como Jesús le llenaba el estómago, ellos querían que Jesús fuera rey. Entonces, ¿qué pasa con los políticos? Díganme ustedes, ¿qué pasa con los políticos? Cuando viene el tiempo de la política, usted ve un montón de gente atrás de los políticos. Pero ¿qué hace esa gente atrás de los políticos? Ellos andan buscando un puesto en el gobierno si el político gana. Ellos no están ahí porque aman al político. Ellos andan viendo cómo consiguen un puesto en el gobierno. Oh, como hay la gente atrás de los políticos. Eso mismo sucedía con Jesús. Muchos querían poner a Jesús como rey para que Jesús lo pusiera en un puesto
político. Y si no era un puesto político, era un favor de la política. Muchos están atrás de los políticos porque quieren materiales para construcción, quieren plata, quieren diferentes cosas. Entonces muchos estaban atrás de Jesús por la política. Pero miren lo que dice ahí mismo Juan 6.2, también porque lo seguían. Juan 6.2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Otros buscaban a Jesús para ser sanos. Otros buscaban a Jesús porque querían sanarse de una enfermedad. Entonces lo que estamos viendo, hermano, es que seguían a Jesús porque le daba de comer, seguían a Jesús por la política y seguían a Jesús para que fueran sanos. Pero ¿por qué más buscaban a Jesús esa gran multitud? Vamos a ver, bueno, Juan 8, Juan 8, Juan 8 dice, el versículo 31. Dice Juan 8, 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A los judíos, en esa porción de los judíos se estaba refiriendo a todos los que los seguían. Pero entonces muchos los seguían en ese momento, y vamos a verlo más claro en Juan 7:32. Allí está más claro. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles ¿para qué? Para que le aprendiese. En otras palabras, a Jesús lo seguían los fariseos, los herodianos, los alguaciles, mucha gente del gobierno en ese momento, pero era para buscar la manera de matarlo, para buscar la manera de aprenderlo y matarlo. Entonces, estamos viendo que mucha gente lo seguía, pero no para lo mismo. Inclusive, en una poquita cantidad, muy poquita cantidad, seguían a Jesús sinceros, porque querían conocer a Jesús, querían amar a Jesús. Esos eran pocos los que seguían a Jesús por sinceridad. Entonces, en todo esto, la pregunta es la siguiente: ¿de cuál es usted? Usted que me está escuchando, ¿cuál es el motivo que usted sigue a Jesús? ¿Por qué usted busca estar en los pies de Jesús? ¿Por qué usted asiste a una iglesia, hermano? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros. ¿Por qué vamos a una iglesia? ¿Para aparentar? ¿O porque nos gustan los coros y cantamos y ya? ¿O porque nos gusta conversar con los hermanos? ¿Por qué tú buscas a Jesús? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 13:5 dice, vamos a verlo, vamos a buscarlo. Segunda de Corintios 13:5. Dice la Biblia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate. Examinémonos si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés reprobado. El Señor nos manda a examinarnos. ¿Por qué me buscas? ¿Por qué vas a una iglesia? ¿Por qué te congregas? Y vamos a entrar. Quiero decirle que en esta parábola Jesús toca el corazón de cada uno de los que estaban escuchando. Cada uno, Jesús toca su corazón. Los pone delante del espejo de la palabra de Dios para que pudieran ver la condición de su corazón. Por eso muchos que van a la iglesia no les gusta oír la palabra de Dios.
La palabra de Dios tiene la cualidad de confrontarnos con la santidad de Dios y mostrarnos la realidad de nuestro corazón. Por esto hay muchas personas que no les gustan los mensajes que le descubren la condición de su corazón. No sé cuánto han visto en las iglesias, cuando se está predicando, cómo hay personas, no le digo hermanos, no, porque vamos a ver el mensaje, yo le digo personas que llegan a la iglesia, pueden haber llegado por 20 años, hermano, pueden haber llegado por 30 años que estén ahí, pero cuando tú los miras en la iglesia, en el momento de la predicación, hermano, en el momento de la predicación, ¿qué sucede? Unos hasta que roncan, hermano, roncan, porque no escuchan la palabra, van a dormir en la iglesia, no les interesa con la palabra. Y quiero decir una cosa, nuestra autoridad debe ser la palabra de Dios. Y cuando Dios va a hablar, es cuando más reverencia tiene que haber en un culto. Y muchos van a las iglesias a dormir en el momento de la predicación. Otros van a ver el celular, a chatear a escondido ahí para que no lo vean en medio de la predicación. Otros están viendo al predicador, pero se les nota que su mente está en otro lado, muy lejos. Otros van a la iglesia, hermano, a conversar. No sé cuánto han visto esas cosas, pero el predicador está predicando y ellos están conversando, porque no hay temor de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. De esto vamos a hablar hoy. Es justamente lo que hacía Jesús. Él hablaba la palabra de Dios para que la gente se diera cuenta cuál era la condición de cada uno. Y vamos a darnos cuenta hoy cuál es la condición de cada uno. Muchos hoy en día se acercan a Jesús por motivos egoístas. Pero siempre Dios se encarga de descubrirlos por medio de su palabra. Porque su palabra, y quiero que busquemos el versículo, Hebreos 4:12, y vamos a leerlo. Yo espero que todos los que están escuchando la porción, el mensaje, tengan su palabra, tengan la Biblia en sus manos. Si usted que me está escuchando no tiene la palabra en sus manos, entonces usted está perdiendo el tiempo. Tiene que tener la palabra ahí en su mano para que busque, para ver si es cierto lo que estoy predicando. Dice Hechos 17 que los bereanos, que los de Berea eran más nobles, porque ellos verificaban si lo que el predicador, si lo que Pablo estaba predicando era cierto. Entonces vamos a buscar Hebreos 4:12. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién puede llegar hasta allá? Nadie, ni un psicólogo en esta tierra. Ni un psicólogo en esta tierra puede llegar a penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ni un psicólogo, solo la palabra. Por eso, hermano, es importante que escuchemos la palabra, porque la palabra va a tocar lo más profundo de nuestras vidas, va a tocar lo más profundo allá adentro de nuestras vidas, solo la palabra. Y vamos a ver nuevamente, volvamos a Lucas capítulo 8, la parábola del sembrador. Y vamos a ver las 4 clases de terreno que la Biblia está diciendo. Dice que el sembrador, versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla. Aquí el predicador comienza a predicar la palabra. Y dice que mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Lo bueno que aquí mismo en la parábola
está la interpretación hecha por el mismo Jesucristo. Y vamos al versículo 12. Al versículo 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Estos oyentes, hermanos, la primera tierra, estos oyentes son los que tienen corazones indiferentes a Dios. Es algo incongruente, hermano. Van a la iglesia, van a... No sé cuánto han visto las campañas que hacen en el Parque Libertador. ¿Cómo se llena? Hay mucha gente. Pero ya saben los 4 terrenos que van a escuchar esa palabra. Es algo incongruente. Que esas personas van a una iglesia, son parte de una iglesia y a la vez están ahí, pero están indiferentes, están endurecidos. Gente que están destruida por su vida, porque su vida ha sido fuertemente afectada por los problemas de la vida cotidiana. Están en problemas difíciles, tienen problemas con la familia, pierden el empleo, problemas matrimoniales. Los planes no les salen como se sienten y se sienten frustrados. Otros destruidos por el alcohol y las drogas. Yo no sé cuántos de ustedes conocen personas que todas las mañanas, ¿cómo está? Mal. Y comienzan a quejarse, y es una quejadera. No hay un día bueno. Gente que se quejan todos los días. Qué triste eso. Así hay gente frustrada. Y muchos van a la iglesia y no cambian. Muchos van a la iglesia y no cambian. Siguen siendo los mismos. Vienen a buscar algo, pero a la vez son indiferentes con el mensaje. Muchos van a la iglesia a buscar supuestamente la paz, pero son indiferentes al mensaje. Como les dije al principio, son personas que no les interesa con el mensaje. Al momento del mensaje se ponen a hacer otras cosas, porque no quieren que la palabra los confronte. Este tipo de oyentes tienen corazones desatendidos. Tienen una necesidad de escuchar la palabra de Dios, pero al final ellos no creen que Dios lo pueda ayudar. Y a la verdad es que no entienden la palabra ni pueden entenderla. Vamos a ver 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. La palabra del Señor dice así. Un momentito. Dice así: pero el hombre natural, pongan atención a este versículo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Estamos claros, hermano? El hombre natural, el hombre impío no puede entender lo espiritual, porque para él son locura. Ahora la pregunta es, ¿por qué van a la iglesia? ¿Por qué van a la iglesia? Si no creen. Es algo incongruente, hermano. Tienen una necesidad de escuchar la palabra de Dios, pero al final ellos no creen en Dios. No creen que Dios puede ayudarlos a ellos. No llegan a entender absolutamente nada. Su mente está llena de cosas sin importancia. Sus mentes están cauterizadas y ellos se acercan a Dios solo buscando un beneficio. Y no están dispuestos a obedecer y menos la voluntad del Señor. Y por esto nunca llegan a entender la palabra, porque son egoístas. Las aves, hermanos, representan a Satanás. Distraen la atención del oyente con toda clase de asuntos en las cuales estas personas están tan pensativas. Ponga atención cuando usted habla con una persona. Yo hablé con una persona en estos días y cuando yo
hablamos como 2 minutos, compartimos unas palabras 2 minutos. Todo lo que me habló él fue de problemas y problemas y problemas y problemas. Yo quise hablarle de Jesucristo y no me dejó, por tantos problemas que tenía encima. Hermano, quiero decirle una cosa, esta clase de corazones no reciben la palabra de Dios. El diablo conoce, hermano, el poder de la palabra y no quiere que la gente oigan. Y si oyen, los persuade para que no crean. Este tipo de oyente, hermanos, no es salvo, aunque asistan a una iglesia. Aunque usted lo vea ahí 20 años sentado en una silla, no son salvos. Lamentablemente, ese tipo de personas, el día que mueran, si no se arrepienten, van al infierno. Porque no son salvos. El segundo terreno. Vamos a verlo en el versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y la interpretación está en el versículo 13. Dice, y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este tipo de oyentes tiene en su corazón con una leve capa de tierra, penita ahí. En Mateo 7 también da la parábola del sembrador. En Mateo 13. Y Mateo 13 dice que tienen una pequeña capa de tierra. Pero debajo hay una roca. Así que, hermano, no hay suficiente tierra para que la semilla eche raíces. Debajo de esa poca tierra encontramos un corazón de piedra. ¿Qué dice Ezequiel 36, 26? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué pasa? Mucha gente tiene un corazón de piedra. Y esa gente busca a Dios, esa gente asiste a una iglesia, esa gente comparte con los hermanos en una iglesia. A esa gente se le llama también hermano. Pero la realidad es que no son hermanos. Porque tienen un corazón de piedra. No hay tierra suficiente. Así que la raíz brota rápido, pero así mismo cuando sale el sol se quema. Pues no tiene profundidad. La palabra clave es que brota pronto. Yo no sé cuánto han visto esas personas que escuchan la palabra y hasta que saltan. ¡Oh, gloria a Dios! Él es el rey mío. Y comienzas a saltar y a brincar y es el rey. Pero al rato tú lo ves desanimado. ¿Y qué pasó con tu rey? ¿Dónde está el rey tuyo? Se acabó. ¿Se desanimaron? Cuando ellos ven a alguien que es sanado por Dios en forma milagrosa, Dios mío, esa gente hasta que salta, hasta que brinca. Pero cuando le llegan los problemas, hasta ahí llegaron. Ya se acabó todo el entusiasmo. Esta clase de oyente es superficial y emocional. Es aquel que se impresiona con cualquier cosa que cree que es sobrenatural. Cuando ve un milagro, Dios mío, pero es muy emocional e impulsiva. Cuando el pastor dice que, ¿quién puede? No sé cuánto has visto. A veces el pastor dice, ¿quién puede el sábado venir a trabajar? Yo, contento. Espéralo el sábado. No lo ves por ningún lado. Son personas emocionales. Así están gozosos un poco y al rato ya están tristes, están desanimados, están sin fe. Este tipo de oyente escucha un sermón que le gusta y se goza, grita, salta y da vuelta. Aparentemente parece que están bien fogosos, pero ese oyente no calcula el costo de seguir a Jesús. Cuando le predican los mensajes que confrontan su vida, se enojan. Él solo quiere escuchar mensajes de éxito y de prosperidad. Pero ellos, el cristianismo solo debe ser éxito y prosperidad. Yo no sé cuánto conocen ustedes personas así. ¿Cómo estás? Como dice, bendecido y en victoria. Y todo lo que ellos quieren escuchar es bendecido y en victoria.
Pero cuando comienzas a hablar de la palabra de salvación, la semilla, cuando comienzas a hablarle de la palabra, el verdadero evangelio, lo que tienes que despojarte. Dice que toma tu cruz y sigue a Jesús. Cuando comienzas a predicarle esas palabras, se desalientan y se enojan. A mí se me han enojado personas cuando le hablo de Jesucristo. Cuando le hablo de la palabra, se me enojan y me dicen, ese no es el Dios que conozco yo. Porque están acostumbrados a que le digas que vas a ser prosperado, que vas a ser prosperado, que vas a estar sano. Quiero decirle, hermano, que si usted llega a tener COVID, que ojalá no sea, vamos a hablar de la enfermedad que está hoy día por todos lados. Si usted llega a adquirir COVID, Dios puede sanarlo como puede dejar que se muera. La pregunta, usted tiene que darle a Dios la gloria a Dios cuando es sanado. Sí, tiene que darle la gloria a Dios cuando es sanado. Pero también tiene que darle la gloria a Dios si usted ve que no se cura y se va a morir. Usted tiene que darle la gloria a Dios en todo. Porque Dios sigue siendo Dios, se sane o se muera. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios siempre, hermano. No sé cuánto han escuchado una persona. Yo conozco una persona que dice, yo soy hijo del rey y por eso tengo que ser rico y sano. Qué triste, porque eso es falso. Dice que un joven rico fue ante Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, obedecer los mandamientos. Y este joven rico le dice, yo he obedecido desde que nací los mandamientos. Y Jesús le dice, te falta algo. Te falta algo. Porque Jesús sabía que su ídolo de ese muchacho eran las riquezas. Y Jesús lo confronta. Porque la palabra te va a confrontar. Y Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que agachó su cabeza y se fue triste. Prefirió las riquezas antes que al Señor. Este es el tipo de oyente que cree que llegar a una iglesia todo va a ser salud, dinero y amor. Pero no. Este tipo de oyente de pronto se da de cuenta que no es como le dijeron. Y comienzan las tribulaciones y empieza a decir, vamos a ver esta frase, ¿qué dice la gente? Vamos a ver, ojalá que no ha sido usted. ¿Qué me pasa? Antes de ser cristiano estaba mejor y ahora mira cómo estoy. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Cuando la gente me dice, antes de ser cristiano, yo estaba mejor. Y ahora, mira cómo estoy. ¿Por qué? Porque ellos fueron a una iglesia a buscar dinero, a buscar salud y a buscar comodidad y paz. Pero Jesús lo que te dice, toma tu cruz y sígueme. Este tipo de oyente, cuando llegan las pruebas y las tribulaciones, se alejan de Dios y tropiezan en la palabra de Dios, y así como sufre por sus emociones, así mismo se aparta. Este oyente no es salvo, hermano. ¿Por qué? Porque nunca dio frutos dignos de arrepentimiento. Así usted va a ver a muchos en la iglesia. Hoy están y mañana ya no están. Ese no es salvo, hermano. El tercer terreno es, vamos a verlo, el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la interpretación está en el versículo 14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Los espinos aquí, hermanos, involucran el afán por las cosas de este mundo y el deseo desmedido de tener riqueza. Todos saben, hermano, todos saben, no sé cuánto, yo siembro muchas plantas, a mí me encanta sembrar las plantas. Y yo sé que los espinos, cuando los espinos, ¿qué hacen los espinos?
ahogan la planta. El espino comienza a treparse por las plantas y las ahogan, porque una planta sin oxígeno muere. Una planta sin sol muere, y el espino le tapa el sol y le tapa el oxígeno. Eso es lo que hace el espino. Así que este tipo de oyente se queda sin fruto por dos razones. Se queda sin fruto por el afán de este siglo y por las riquezas. Usted puede verlo en Mateo 6, 25 al 34. No lo voy a leer, léalo ustedes. Usted puede buscarlo ahí. Mateo 6, 25 al 34. El afán. Hermano, ¿cuántos no conoce usted? Que estamos dando el culto. No sé, pongan atención. No. Yo lo veo porque estoy predicando. Y yo estoy predicando en el culto, en el templo. Y estoy predicando y hay gente que está viendo el reloj. Y sigue, y está viendo el reloj. Y sigue. Y cuando se acaba el culto, salen disparados. ¿Para dónde van? A trabajar. Porque si no trabajan un domingo, se mueren de hambre. La pregunta mía, en este tiempo de pandemia que llevamos un año ya, ¿se ha muerto de hambre? ¿Se ha muerto de hambre? No, ¿verdad? Porque el que nos sustenta es Dios. Pero estas personas, el terreno que es ahogado por el espino, es porque no confían en Dios. El afán por volverse rico. El afán por volverse rico, hermano, es algo espantoso. Mire, hermano, por más que te afanes, no puedes lograr absolutamente nada. A ver, por más que te afanes, puedes afanar de todo lo que quieras. Hay gente que sufre de estrés toda su vida porque no pueden cambiar las cosas, pero es que no vas a cambiarlas. Mire, es tan fácil. Si tu problema tiene solución, ¿por qué te afanas? Y si tu problema no tiene solución, ¿por qué te afanas? ¿Entiendes eso? Te muestra claro. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, echa tu ansiedad sobre Él. Descansa en el Señor, porque corres el riesgo que el afán del mundo te ahogue la palabra. Qué triste cuando muchos son ahogados espiritualmente. Ahogan la palabra en su vida por el afán del mundo. Porque están tan preocupados por las cosas de este mundo que por las cosas eternas. Quieren hacer riquezas y se olvidan de Dios. Totalmente se olvidan. El afán te distrae del verdadero objetivo para vivir en esta tierra. El verdadero objetivo es agradar, el verdadero objetivo es guardar riquezas espirituales, hermano, para la eternidad. Muchos creen que la riqueza es porque están bien con el Señor, y eso es falso. Muchos creen que porque están bien con el Señor es porque tienen plata. Es porque no, hermano, cuando usted va a la historia, muchos grandes hombres de Dios, predicadores, eran pobres. Porque eso no te dice si eres mejor o eres peor. Pero no es así, hermano. No quiero decir que tener el dinero es malo. No. Lo que quiero decir es que cuando tú dejas de ir a buscar al Señor, de congregarte en una iglesia, de orar, de estudiar la palabra, cuando tú dejas todo eso, es porque tu mente está siendo cubierta por los espinos o por el afán de esta tierra. Y esto te distrae de Cristo y te apartas por satisfacer tu egoísmo. ¿Qué tierra eres tú? ¿Estás afanado todos los días? ¿No cambias? ¿Siguiendo, afanando, tratando de cambiar las cosas? Dos cosas apartan a los oyentes el afán y el amor a la riqueza. Así que el afán y el engaño de la riqueza ahogan la palabra de Dios. La ahogan la palabra de Dios, hermano. Por más bueno que sea un predicador, hermano, el predicador no puede escuchar y creer la palabra por otra persona. Muchos se apartan de Dios por ir a trabajar y buscar el dinero. Ir a trabajar no es malo, Dios nos manda a trabajar. Pero dedícale un día al Señor. Aunque sea un día, dedícale al Señor. Aunque tú tienes que buscar al Señor todos los días.
Cuando uno es creyente, dedicamos, por ejemplo, nosotros acá dedicamos el domingo para el Señor. El domingo yo no tengo ni un apuro. El domingo yo quiero conversar con los hermanos después del culto. Y a veces hasta nos poníamos a cocinar. Qué bonito es sentarse con los hermanos y cocinamos y conversamos. Pero muchos salen corriendo porque si no trabajan ese día, se mueren. Este tipo de oyente tampoco nació de nuevo y lamentablemente no es salvo. ¿Por qué? Porque nunca dio fruto de arrepentimiento. Nunca dio fruto de arrepentimiento que da cuando tú escuchas la palabra y la palabra germina en tu vida. Vamos a ver el último terreno, el cuarto, está en el versículo 8. Dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó frutos 100 por uno. En Mateo 13:8, vamos a buscarlo rapidito. Mateo 13:8, miren lo que dice ahí. Dice, pero esta parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, a cual 60, y a cual 30 por uno. Esto tiene que estar muy claro. Dice, la interpretación está en el versículo 15 de Lucas 8. Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ejemplo de los sembradores. Mire, hermano, el que da buen fruto, dice que dan fruto de arrepentimiento. Hermano, el que cae en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra va a dar frutos. Dice en Mateo de 100, de 60 y de 30%. Va a dar fruto. ¿Qué sucede en los sembradíos de naranja? Yo no sé cuánto han ido a cítricos de Chiriquí, pero es muy bonito. Hay palos que están cargados de fruto. Hay otros que nada más tienen bastante fruto, pero tienen menos. Y hay otros que tienen menos fruto. Pero lo importante, donde cosechan la naranja, es que el agricultor cuando cosecha la naranja recoge todos los frutos de diferentes árboles y todos los pone juntos. Ahí no se sabe quién dio más y quién dio menos. Porque el Señor lo que le importa es que tú y yo demos fruto. Todos los frutos son recogidos en un solo lugar. Y dice que el Señor va a darle más a esos que recibieron, los que dieron fruto. Yo quiero mencionar algunos nombres de la historia de la iglesia. Juan Wesley, David Livingstone, Justus Taylor, Carlos Spurgeon, Jonathan Edwards, Martín Lutero, el apóstol Pablo, los apóstoles y el primer mártir de la iglesia, Esteban, y muchos más otros hermanos. Ellos dieron más frutos que mi persona. Ellos hicieron más cosas que yo. Pero el Señor va a recoger los frutos de todos nosotros, de toda la iglesia va a recoger los frutos. Y lo va a poner en una sola vasija. Porque para el Señor no hay un creyente más alto que otro. Para el Señor no hay uno que tenga mejor tierra que otro. Los que dan buena tierra van a ser todos juntos. Y vamos, dice la Biblia en Apocalipsis, que vamos a estar todos adorando al Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es cuando damos fruto! Este tipo de oyente, la buena tierra, es el corazón bueno que puede ser conmovido con las verdades del Evangelio. Una vez que las oye, lo conmueve y abraza las verdades de la Biblia y celosamente guarda la palabra. La estudia, la entiende y la obedece. Este tipo de oyente no le interesa quién la predica. La importancia del mensaje que sea de sana doctrina, pero no le interesa quién es el evangelio. Después que sea sana doctrina, escucha la palabra. Muchos dicen que si predica, por ejemplo, aquí nosotros predicamos tres. El hermano Edgardo, el hermano Agdi y mi persona. Qué triste si la iglesia se pusiera a escoger entre los tres. ¿Quién va a predicar hoy? Edgardo, yo no lo voy a escuchar. Otros sí lo escuchan. Cuando predica Agdi, lo escuchan uno y otros no. Y cuando predico yo, lo escuchan uno y otros no. Qué triste fuera eso.
La iglesia de sana doctrina tiene que escuchar a los predicadores, sea quien sea, porque lo que le interesa a la iglesia es la palabra del Señor, no el predicador. No el predicador. Nosotros somos instrumentos del Señor. Lo que debe importar es la palabra de Dios. Este tipo de oyente de la buena tierra no le importa si tiene que comer o no, si está enfermo o no. Él va a servirle al Señor. No le importa si las amistades se apartan. Eso no importa. Hasta que sus padres lo dejen. A él no le importa. Ese tipo de persona lo que quiere es agradar a Dios y servirle a Dios. Conclusión. Dice que la semilla cayó en buena tierra. Encontró un corazón dispuesto. Echó raíces y dio fruto. Todo cristiano, hermano. Todo hijo de Dios tiene que dar fruto. Si no da fruto, no es hijo de Dios. No importa la circunstancia que esté viviendo, hermano. Quiero terminar con esto. Romanos 8:35. No importa la circunstancia que usted viva, hermano. Romanos 8:35. Y les leo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, hermano, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Cuál terreno eres tú? Dice la Biblia. Y quiero terminar con ahí mismo en Lucas 8. Dice el versículo 8 al final. El que tiene oído, para oír, oiga. Dios los bendiga, hermano. Padre celestial que estás en los cielos, te doy la gloria y la honra, Padre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra dice que corta al entrar y al salir, Padre. Toca primero la vida del predicador y después toca la vida de la buena tierra. Esos oyentes que escuchan la palabra, germina en su corazón, crece la palabra y dan frutos. Padre, te pido por cada uno de los que escuchan esta palabra hoy, que ese corazón de ellos sea un corazón de buena tierra, donde la palabra germine, crezca y dé fruto. También quiero pedirte por aquellos que van a escucharla después. Padre, por cada uno que escuche esta palabra, en cualquier lugar del mundo, Padre, en el nombre de Jesús, te suplico misericordia, Señor, por cada uno de nosotros. Padre, te alabamos y te damos la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Que tenga un excelente día. Bendiciones.